Bueno, hola a todos nuevamente. El día de hoy les voy a hablar sobre las articulaciones de la pelvis. Como verán, las articulaciones de la pelvis se dividen en las más principales, que son las articulaciones sacroiliacas y la sínfisis del pubis. Las articulaciones sacroiliacas se unen al esqueleto axial, por ejemplo, al esqueleto del tronco, que esta se encuentra formado por el nivel por la columna vertebral. Luego vamos a encontrar al esqueleto del apéndice inferior. Encontramos en los ejemplos del esqueleto de los miembros inferiores. Acá vamos a encontrar a las articulaciones lumbosacras, sacrococcígeas. A pesar de pertenecer al esqueleto axial, estas están directamente relacionadas con la cintura pélvica. También en la parte de las articulaciones de la pelvis vamos a encontrar a los ligamentos, ya que estos ligamentos son fuertes y sujetan y refuerzan a estas articulaciones. Bueno, ahora les mostraré en el recurso a las articulaciones sacroiliacas. Ahora continuamos con las articulaciones sacroiliacas. Como verán, las articulaciones sacroiliacas lo acabo de marcar con el lápiz de color verde, esta parte de aquí. Son las articulaciones sacroiliacas. Bueno, las articulaciones sacroiliacas son articulaciones complejas, son fuertes, estas soportan el peso y constan de una articulación sinovial anterior y una sindismosis posterior. Como veremos, las superficies auriculares de las articulaciones sinovial presentan elevaciones y depresiones irregulares congruentes que encajan entre sí. Las articulaciones sacroiliacas difieren de la mayor parte de las articulaciones sinoviales en que se permiten una movilidad limitada, una consecuencia de su función de transmisión del peso de la mayor parte del cuerpo hacia los huesos coxales. Como verán, el peso se transfiere desde el esqueleto axial a los dos iliones a través de los ligamentos sacroiliacos y luego a los fémures durante la bipedestación y las tuberosidades isquiáticas durante la sedestación. Mientras que las caras articulares estén en estrecho contacto, las articulaciones sacroiliacas se mantienen estables, a diferencia de la piedra angular del centro de un arco. El sacro está suspendido entre los huesos ilíacos y firmemente unido a ellos por los ligamentos sacroiliacos posteriores y por los interóseos. Los delgados ligamentos sacroiliacos que tenemos dos, uno izquierdo y uno derecho. Los ligamentos sacroiliacos anteriores forman simplemente la parte anterior de la cápsula fibrosa de la porción sinovial de la articulación. Luego aquí vamos a encontrar a los ligamentos sacrotuberosos, que estos se encuentran situados profundamente entre las tuberosidades del sacro y del ilión. Estas ocupan un área de unos 10 centímetros al cuadrado. Como verán, estos ligamentos son las principales estructuras que intervienen en la transferencia del peso de la parte superior del cuerpo desde el esqueleto axial a los dos iliones del esqueleto apendicular. Luego vamos a encontrar a los ligamentos sacroiliacos posteriores e inferiormente. Aquí vemos a los ligamentos sacroiliaco posterior e inferior derecho. Estos constituyen la continuación posterior externa de la misma masa de tejido fibroso, como las fibras de los ligamentos interóseos y sacroiliacos posteriores discurren oblicuamente hacia arriba y hacia afuera desde el sacro. Como verán, el peso axial que presiona el sacro hacia abajo en realidad tira de los iliones hacia adentro, de manera que estos se comprimen al sacro entre ellos, encajando con fuerza las superficies congruentes, pero irregulares de las articulaciones sacroiliacas. Luego vamos a encontrar a los ligamentos iliolumbares. Estos ligamentos iliolumbares participan en este mecanismo como ligamentos auxiliares. Inferiormente, los ligamentos sacroiliacos posteriores, un ratito, los voy a marcar, inferiormente los ligamentos sacroiliacos posteriores reciben fibras que se extienden desde el borde posterior de los iliones entre las espinas ilíacas posterior, superior y posterior inferior y en la base del coxis para así formar el sólido ligamento sacrotuberoso.
Aquí vamos a encontrar al ligamento sacrotuberoso. Estos ligamentos sacrotuberosos pasa desde el ilión posterior y el sacro y el coxis lateralmente hasta la tuberosidad isquiática. Luego que estas están transformando la incisura isquiática del hueso coxal. Es un gran foramen isquiático. Luego también en las articulaciones sacroiliacas vamos a encontrar al ligamento sacroespinoso, desde el sacro y el coxis lateralmente hasta la espina isquiática, que esta se encuentra dividida nuevamente por el foramen isquiáticos mayores y menores. Generalmente el movimiento de las articulaciones sacroiliacas están limitadas por el encajamiento de los huesos articulados y de los ligamentos sacroiliacos a los ligeros movimientos del deslizamiento y de la rotación. Tras un salto desde una altura elevada o al levantar pasos en posición erecta, se transmiten al extremo superior del sacro una fuerza considerable a través de los cuerpos de las vértebras lumbares. Como esta transferencia de peso se produce anteriormente al eje de las articulaciones sacroiliacas. Estas tienden a empujar en la parte superior del sacro inferior y anteriormente. No obstante, la rotación del sacro superior es resistida por los fuertes ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos, que anclan al extremo inferior del sacro del isquion, evitando su rotación superior y posterior. Estos ligamentos solo permiten un limitado movimiento ascendente del extremo inferior del sacro respecto a los huesos coxáreos, ya que estos proporcionan resistencia a la región sacroiliaca cuando la columna vertebral soporta aumentos de peso o de presiones repentinas. A continuación hablaremos sobre la sínfisis del pubis. Como verán, la sínfisis del pubis secundaria está formado por el disco fibrocartilaginoso interpúbico y por los ligamentos circundantes que unen a los cuerpos de ambos pubis en el plano medio. Generalmente el disco interpúbico es el más ancho en las mujeres. En cambio, los ligamentos que unen ambos huesos están engrosados en los bordes superiores e inferiores de la sínfisis, para así formar los ligamentos superiores e inferiores del pubis. Por ejemplo, en la sínfisis del pubis vamos a encontrar al ligamento inferior del pubis. Este es un grueso arco de fibras que conecta las caras inferiores de los componentes de las articulaciones, redondeando el ángulo subpubiano cuando forma el vértice del arco del pubis. Las fibras decusadas de las inserciones tendinosas de los músculos recto del abdomen y oblicuo externo del abdomen también refuerzan anteriormente la sínfisis del pubis. Ahora hablaremos sobre las articulaciones lumbosacras y sobre las articulaciones sacrocoxígeas. Como bien sabemos, las articulaciones lumbosacras y sacrocoxígeas, a pesar de pertenecer al esqueleto axial, estas se encuentran directamente relacionados con la pelvis. Ahora veremos a las articulaciones lumbosacras. Como verán, estas articulaciones se encuentran relacionadas con las vértebras L5 y S1, que se articulan anteriormente mediante las articulaciones intervertebral, formando así el disco intervertebral, que se encuentra en la parte L5 y S1. Estas se encuentran situadas entre sus cuerpos y a las dos articulaciones sigapofisiarias posteriormente entre los procesos articulares de estas vértebras. Las caras articulares de las vértebras S1 se encuentran orientadas posteriormente, encajando con las caras articulares inferiores de la vértebra L5 que se orientan anterolateralmente, con la cual se evita que la L5 se deslice anteriormente por la inclinación del sacro. Estas articulaciones están reforzadas además por los ligamentos iliolumbares en forma de abanico que irradian desde los procesos transversos de L5 a ambos iliones. Ahora hablaremos sobre las articulaciones sacrocoxígeas. Las articulaciones sacrocoxígeas es una articulación cartilaginosa secundaria con un disco intervertebral fibrocartílago y están unidos por los ligamentos que unen al vértice del sacro y a la base del coxis. Ahí vamos a encontrar a los ligamentos sacrocoxígeos anterior y posterior. Estas son cintas largas que refuerzan a la articulación. Bueno, con esto estaría concluyendo sobre mi presentación de la pelvis. Muchas gracias por haberme escuchado.